Pues primero que nada quiero agradecer al Departamento de Ciencias de la Computación, en especial al profesor Gilberto López, que me invitó a dar esta plática, ¿no? Llegué un día a su oficina con una idea, ¿no? Sobre transmisión de datos de Internet por medio de unos sensores optoelectrónicos y me dijo, pues ¿por qué no haces un seminario? ¿No? Entonces, después de algunas sesiones de plática con él, pues aquí estoy. Muchas gracias por venir a esta plática. Y bueno, la verdad es que, pues como yo soy del área de la física del estado sólido, que tiene mucho que ver con cuestiones de dispositivos eh, semiconductores, pero sobre todo en el área de síntesis, pues es un poquito para mí nuevo, debo admitir, platicar con algunos estudiantes del área de ciencias de la computación, ¿no? Y estaba buscando la manera de tratar de envolverlos en la idea que les quiero presentar, porque eh, si no, un poco de lo que les estoy platicando aquí de la síntesis de materiales puede carecer un poco de significado, ¿no? Pues la idea, ¿no? O bueno, tratando de envolviéndolos un poquito dentro de estas cosas que les voy a platicar de síntesis química y fibra óptica, me gustaría enseñarles este link que encontré por aquí, que es del blog oficial de Microsoft, ¿no? Dice aquí, en 2022, Microsoft compra una compañía que surge de una universidad en Inglaterra, que es una compañía que se llama Lumenicity, ¿no? Y dice aquí que Microsoft compró esa startup por ser innovadores en tecnología de fibra óptica, que le llaman aquí Hollow Core, que significa como de núcleo hueco, ¿no? Y pues ponen aquí en la noticia, ¿no? Que, o sea, esto le dio la vuelta al mundo, ¿no? Que esta fábrica de fibras de núcleo hueco ofrecían el futuro en cuanto a la tecnología de fibras, porque en general, pues, se va a poder hacer una mayor transmisión de datos que con las ya conocidas fibras de vidrio, ¿no? De núcleo de vidrio de silicio. Y además, pues bueno, varias revistas de tecnología, aquí pongo otros links, a ver si me hacen la noticia, ¿no? Aquí poner algunos blogs de tecnología, dicen, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son las ventajas de comprar una compañía de fibra óptica para una compañía de software como es Microsoft? Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen, no? O sea, imagínense, ¿no? Si ahorita en la tecnología que tenemos de fibra óptica, ¿no? Se puede transmitir alrededor, ¿no? De una cierta cantidad de datos por segundo. ¿Qué les gusta? Una buena conexión de fibra óptica actual. ¿De cuánto será? De un enlace de 10 gigas. ¿Les gustaría? Podemos hablar de ciertas cantidades, ¿no? Bueno, resulta que en experimentos que hicieron en esta fibra de núcleo hueco, pues ahora se pueden transmitir del orden de petabytes, ¿no? Por segundo, ¿no? Y esa noticia, pues obviamente transformaría el futuro de las telecomunicaciones como las conocemos ahora. Si nosotros tenemos digamos, el cable, ¿no? El medio por el cual estas fibras pueden transmitir esas cantidades de datos, pues entonces cambia la tecnología en el sentido de que la misma electrónica para detectar los fotones y para transmitirlos a través del láser, pues entonces también tiene que estar de acuerdo con estas nuevas parámetros, ¿no? de construcción de fibra. Y así en una idea muy general, pues el hecho de que el núcleo de la fibra sea hueco, pues tiene físicamente pues sus ventajas, ¿no? Principalmente el medio por el cual viaja la luz ya no es un medio como es el vidrio, ¿no? Entonces, pues el índice de refracción o las velocidades a las que se puede mover a través de ese medio la luz, pues cambian, ¿no? Porque la velocidad de la luz en el aire es mucho más rápida que
en cualquier medio que ustedes utilicen, ¿no? Ahora, pero siguen habiendo muchos efectos dentro de la fibra, ¿no? Como las pérdidas a través del tiempo, ¿sí? La cantidad de fotones que se pueden recuperar del otro lado, ¿no? Y es un poquito de lo que les quiero platicar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta hoy la tecnología para enfrentarse a nuevos métodos de fabricación de fibra óptica y detectores de luz, ¿no? De una manera muy general, entonces les voy a platicar un poco sobre el trabajo que hacemos ahí en el laboratorio. Voy a hablar un poco sobre estos materiales que se llaman los materiales 2D o materiales bidimensionales, algunos métodos experimentales de su obtención y algunos resultados que tenemos en el laboratorio. Después les voy a platicar un poco, una miscelánea de algunos ejemplos en la tecnología de telecomunicaciones y pues vamos a concluir un poco acerca de esta idea de qué es lo que está proponiendo nuestro grupo de investigación para poder trabajar en estas tecnologías, ¿no? Ok, bueno, eso que ven ustedes ahí es una estructura de un material que se llama grafeno. Y entonces, este material es una red hexagonal de átomos de carbono. Es un material que se puede delaminar del material conocido, del cristal conocido como grafito. Es una monocapa atómica. Y resulta que cuando ustedes pueden delaminar una capa de este material, pues se vuelve un plano y eso le da ciertas propiedades físicas especiales a este material que vamos a conocer como el grafeno. Pero además del grafeno, existen otros materiales que son los materiales eh, que también son materiales de capas, que tienen capas triatómicas, en este caso que pueden ser de elementos como el molibdeno, el selenio o el azufre y el tungsteno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la monocapa de carbono y las tricapas de estos materiales? Pues que sus propiedades electrónicas, así como hay materiales conductores, aislantes y semiconductores, cambian, ¿no? Vamos, les estaba platicando sobre la lámina de grafeno, ¿no? Que tiene como material, se ha convertido en uno de los materiales principales tendencias en la tecnología. Entonces, a este material se le ha considerado una promesa por sus propiedades de conductividad eléctrica muy altas y para hacer dispositivos planos, ¿no? Tan delgados como una monocapa lo permite, ¿no? Pero sabemos que en la naturaleza no solo necesitamos materiales conductores para poder hacer dispositivos. Es por eso que existen otros materiales, como los dicalcogenuros de metales de transición, que tienen propiedades de material semiconductor cuando están en capas delgadas, ¿no? A diferencia del grafeno, los dicalcogenuros de metales de transición son capas triatómicas, o sea, a lo que nosotros le llamamos una capa, ¿no? Una capa bidimensional, realmente consiste en tres átomos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha demostrado experimentos de estos materiales? Que conforme aumentan el número de láminas, ¿sí? El número de capas, la interacción de la radiación con la materia, o sea, la interacción con la luz, también cambia, ¿no? Entonces, nosotros partimos, por ejemplo, de cristales de este estilo, por ejemplo, son cristales en bulto. Estos cristales presentan estas como hojuelas, estas laminitas, y en un inicio, cuando se empezaron a hacer estos materiales, lo que se hacía es que con un tape de estos scotch tape se iban quitando las capas, ¿no? Porque la fuerza de enlace que tienen en la parte laminar o en la parte del plano es mucho menor que en la parte lateral, ¿no? Entonces, utilizando un bill tape, pues los profesores que empezaron a hacer este experimento, que fueron ganadores del premio Nobel en el 2010, ¿no? Empezaron a tomar cáscaras, ¿no? de estos cristales, en este caso era grafito, y entonces tomaban la muestra del tape y lo llevaban al microscopio, llevaban al microscopio óptico, ¿no? Sacaban diferentes como cáscaras de estos cristales y después lo miraban por medio de microscopios electrónicos para ver su estructura, ¿no? Atómica.
Entonces, esta idea de que por medio de combinar planos de unos tipos de materiales que son conductores, como el grafeno, con otros que son semiconductores y otros aislantes, se le conoce como las estructuras de Van der Waals, ¿no? Esas estructuras, en principio, pueden tomar diferentes arquitecturas. Dependiendo del número de capas y del número de planos que se combinen, pueden funcionar para hacer pantallas, por ejemplo, o para hacer micrófonos, ¿no? O para hacer pues, sensores de cámaras, ¿no? Que son sensores ópticos, ¿no? Y la idea es que estas diferentes geometrías o arquitecturas, pues poco a poco se vayan incorporando a la tecnología actual del silicio para poder desarrollar electrónica. Otra de las ideas es que al ser capas muy delgadas, pues se pueden hacer electrónica flexible y transparente, ¿no? Entonces, lo que en un inicio empieza como una tecnología de capas delgadas en semiconductores, ahora ya se convierte en una especie de modificación de las propiedades artificiales, le llamamos, de estructuras de semiconductores basados en de qué manera están apilados, como si fueran eh, cartas de una baraja, ¿no? Que están apilados, ¿no? Y bueno, cuando pensamos en ese dilema, aquí tenemos en el círculo rojo, en el círculo interior, cuáles son los principales materiales 2D. En este caso, pues son el grafeno, el diselenuro de tungsteno, diselenuro de molibdeno, disulfuros, ¿no? O sea, son combinaciones entre estos metales de transición, el azufre y el selenio, ¿no? Tenemos que es el nitruro de boro hexagonal, que también se forma capas de átomos de nitrógeno y boro intercalados, ¿no? Y luego están una serie de compuestos, que aquí los pongo a manera de azul, que son combinaciones de diferentes tipos de elementos de metales de transición y también de estructuras semiconductoras, ¿no? Estos en una segunda etapa, que es como lo que vemos aquí en la parte negra, existen ya las combinaciones ternarias, en donde, por ejemplo, podemos tener un cierto porcentaje de un elemento y otro cierto porcentaje de otro. O sea, sigue siendo la misma red, siguen siendo las mismas láminas, ¿sí? Solo que la distribución de átomos en este caso de telurio y de selenio, están en diferentes porcentajes. Y eso va a cambiar las propiedades físicas como la conductividad eléctrica y la emisión óptica, ¿no? Bueno, esto es nada más para darles una idea de la química, ¿no? En general, yo sé que esto sale un poco del contexto de las ciencias de la computación, pero en una idea, digamos, un poquito más generalizada, ¿no? Podemos decir que para cada elemento, para cada uno de estos materiales que les acabo de mostrar, existe un cierto valor electrónico que se conoce como el valor del band gap, ¿no? Que define si este material se va a comportar como un material conductor, semiconductor o aislante, ¿no? Y para cada uno de esos comportamientos también se le puede asignar una región en el espectro electromagnético, o sea, una longitud de onda asociada, para la cual este tipo de materiales puede absorber o emitir luz, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos, digamos, del ultravioleta al infrarrojo, pues aquí les dibujo en qué región se encuentran, digamos, los materiales que son más aislantes, que eso quiere decir que su valor de band gap es mayor, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo aquí lo vemos, está en la región aquí de la parte de el infrarrojo, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, no alcanzo a ver la pantalla, pero permítanme. Sí, los dicalcogenuros, ¿no? El disulfuro de molibdeno, por ejemplo, está entre 1 y 2.5 electronvolts, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, le llaman también fósforo negro, ¿no? Es una estructura de fósforo que está entre 0.3 y 2 electronvolts. Y bueno, aquí, por ejemplo, se asocia a las diferentes regiones del espectro
por medio de la región del ultravioleta, el visible o el infrarrojo, ¿no? En este caso, por ejemplo, los que tienen valores de 0.3 a 2 electronvolts están en el orden del infrarrojo. Y nosotros podemos ver que haciendo una digamos, categorización, ¿no? Aquí está el fósforo, ¿no? Acá está el grafeno, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, ¿no? Nosotros podemos asociar cada uno de estos materiales o de estas láminas a una región del espectro electromagnético. Y es combinando una lámina de esta con otra cómo se puede, digamos, restringir los valores de frecuencias o los valores de longitud de onda en los cuales puede funcionar un fotodetector. Ahora, ¿cuál fue la dependencia de las propiedades físicas con respecto al grosor? Pues indudablemente una de lo que hizo grande a estos experimentos es que conforme vas haciendo capas cada vez más delgadas y midiendo sus propiedades como la emisión de fotoluminiscencia, ¿no? Resulta que cuando la lámina está confinada a una monocapa, este, existe un pico abrupto, ¿no? En la emisión de fotoluminiscencia que se deriva de que cambia la estructura, digamos, interna del material y pasa de convertirse de un semiconductor, se llama de brecha indirecta a uno de brecha directa. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos diagramas, en donde le asociamos un comportamiento energético, digamos, a una propiedad física, ¿no? Resulta que cuando las capas son más delgaditas emiten más luz, ¿no? O su interacción con la luz es mayor, ¿no? Entonces, los experimentos que se hicieron durante mucho tiempo en las gráficas que muestro aquí, lo que mencionan es justamente que conforme vas cambiando de 4, 2 a una, pues va cambiando justamente esa distribución de energías y eso da origen a un comportamiento distinto de los materiales. Ahora, esto es importante porque si ustedes se ponen a pensar, quiere decir que existe física en los regímenes del orden de un nanómetro a 0.5 a un nanómetro que no conocemos muy bien y que apenas está, digamos, dando fenómenos emergentes y que se puede aprovechar precisamente para que con esos nuevos fenómenos nosotros podamos hacer una especie de traducción, digamos, le llaman principio de correspondencia entre los fenómenos que ocurren a escalas muy pequeñas y una señal muy alta, que en este caso puede ser la señal de fotoluminiscencia, que se puede detectar por medio de electrónica que nosotros podemos traducir a sensores, en este caso ópticos. Si nosotros hacemos una relación en lo que ha sido la historia de la física de los semiconductores con el arsenuro de galio, el silicio y toda esta combinación nitruro de galio, ¿no? Que son los semiconductores que usamos todos los días, que dan origen, por ejemplo, a la luz LED, a las memorias, a los transistores dentro de las computadoras, ¿no? Resulta que en la época de los 60s y los 70s, cuando estaban haciendo combinaciones de elementos de la tabla periódica para hacer esos semiconductores, llegaron a una idea fantástica que es la idea de la ingeniería de los defectos. O sea, en la estructura interna de la materia, ¿sí? Existen de alguna manera, están acomodados los cristales de tal forma que si yo, tienen ciertos defectos naturales, pero si yo puedo introducir o poner o quitar, digamos, átomos o huecos dentro de esa estructura interna, entonces modifico por medio de esos defectos las propiedades del material semiconductor. Y entonces así es, modificando estas estructuras internas, es como salieron LEDs que unos daban color rojo, otros daban color verde, otros daban color amarillo, ¿no? Y de hecho en la cuestión de los semiconductores LED, ustedes podrán recordar que las primeras pantallas de los celulares eran así como verdes fosforescentes, anaranjadas, o tableros de los carros rojos, ¿no? Así, y era precisamente porque utilizaban elementos eh, luminiscentes que utilizaban ciertos defectos dentro de su estructura cristalina. Lo mismo pasaba con los materiales semiconductores de mayor uso, ¿no? Si al nitruro de galio le pones una cierta cantidad de indio dentro del mecanismo
químico, pues entonces cambia un poco las propiedades y entonces puedes aprovechar. Y eso en grandes rasgos, ¿para qué sirve? Pues para hacer un selector de longitudes de onda o de energías en los que vas a utilizar tus dispositivos electrónicos. En este caso es la misma idea, solo que llevada al campo de los materiales 2D. Si yo modifico diferentes cantidades de selenio y azufre dentro de una misma red, pues entonces, dependiendo de los porcentajes, yo puedo seleccionar diferentes longitudes de onda en la emisión de fotoluminiscencia cuando vamos de un compuesto a otro, ¿no? Y tener esa capacidad de poder controlar esas cantidades químicamente, pues nos ayuda a hacer un selector de dispositivos, ¿no? Ahora, eso no es fácil, ¿no? En primera instancia, lo que se necesitan son métodos experimentales. En este caso, hay un método que se llama CVD, en donde para este tipo de cristales en particular se evaporan ciertos materiales, óxidos metálicos o ciertos metales, con una atmósfera termodinámica que genera un gradiente termodinámico y un gas de arrastre, y entonces los cristales empiezan a crecer arriba de un sustrato de lo que conocemos nosotros como silicio, ¿no? Esto es de interés porque la mayor parte de la tecnología actual está basada en los cristales de silicio. Todos los chips, microprocesadores y todo lo que utilizan dentro de las computadoras se encuentra dentro de un wafer monocristalino de silicio, y es arriba de esas capas por litografía electrónica, que van construyendo estas como mini ciudades, estas arquitecturas que generan una cantidad enésima de dispositivos. En este caso, por ejemplo, en la fase experimental que se encuentran los materiales 2D, nosotros crecemos monocapas cristalinas sobre sustratos de silicio para estudiar sus propiedades. Y también crecemos los mismos cristales, pero en forma de bulto, le llaman, ¿no? A partir de una pequeña semilla y haciendo, digamos, una piedra, ¿no? Que se puede delaminar, muy parecida a la del grafito, ¿no? Entonces están estos dos caminos, el camino de crecer monocapas y el camino de crecer cristales en bulto, para después decaparlos de alguna manera con alguna otra técnica. Y bueno, aquí me voy a ir un poco rápido porque yo sé que estas son las cosas que conllevan a otro tipo de estudios, pero las principales técnicas que se utilizan pues son microscopios de fluorescencia, microscopios ópticos, microscopios electrónicos, ¿no? Microscopios de transmisión, ¿no? Son también de la familia de los microscopios electrónicos, pero funciona a través de la transmisión de la onda de electrones. Microscopía de electrones secundarios, ¿no? O sea, tenemos que ver que los compuestos químicos estén en las proporciones adecuadas dentro del material. Microscopía de fuerza atómica, eso te ayuda a ver la superficie y la morfología de los cristales. Funciona por medio de una especie de varilla que le llaman cantilever, ¿no? Que es como un trampolín que tiene una interfaz óptica y está, digamos, detectando el relieve de la superficie por medio de la punta, viendo las interacciones que hace con la reflexión del láser en un espejo que se encuentra en la parte de atrás de la punta. Y otro tipo de técnicas de caracterización, como son las técnicas Raman, ¿no? Ahondar en estas técnicas ahorita pues sería un poquito fuera de lugar, ¿no? Pero a quien le interese, con mucho gusto, podemos verlo, ¿no? También está la técnica de XPS, ¿no? Que es una técnica de espectroscopía que utiliza fotoelectrones de rayos X. Y bueno, en general, ¿no? Toda esta serie de herramientas que se utilizan para ver la naturaleza o las propiedades y características de los cristales te ayudan a determinar que pues dentro de la zona en donde estás estudiando estos materiales, pues tienes la composición química que buscas y por lo tanto también las propiedades físicas que necesitan. En nuestro laboratorio, como ustedes pueden ver aquí, nosotros ya tenemos crecimientos de este tipo de cristales en bulto. Se puede ver aquí algunas micrografías. Estos, dependiendo de la composición de un elemento o de otro, pues pueden ver que forman cristales más grandes o más pequeños dentro de la misma escala, ¿sí?
También podemos hacer este tipo de técnicas para verificar su composición química, ¿no? Por medio de espectroscopías de EDS, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba de ver el relieve o la morfología del material por medio de AFM. O sea, nosotros podemos garantizar si es un cristal que tiene un grosor del orden de 5 micras, por ejemplo, o si es una monocapa que va del orden de alrededor de 0.8 nanómetros. O ver, por ejemplo, diferentes escalones, ¿no? Diferentes mesetas de estos cristales en bulto que nosotros estudiamos en una cierta región. Ahora, para nosotros es de bastante, nos dio bastante gusto, ¿no? Poder hacer el estudio o el análisis de todo un sistema desde porcentajes pequeños de una cantidad de un elemento a otro, porque así nosotros podemos caracterizar porcentualmente, por medio de una técnica que se llama Raman, cuál es la composición química de uno de estos monocristales y precisamente asociarlo a un comportamiento de una longitud de onda y hacer esta ingeniería de defectos parecida a la de los semiconductores de centas que les platicaba. Entonces, en nuestros resultados, pues les puedo mostrar todas estas curvas, ¿no? Que a lo mejor a ustedes no les dicen mucho, pero cada una de estas curvas está hecha en un tipo de longitud de onda de láser, o sea, en un equipo, en una interacción con un láser de diferente color, digamos, y con diferentes composiciones químicas del cristal. Entonces, ese fue un trabajo que pues fue bastante productivo, ¿no? En su momento, ¿no? Hacer todas las espectroscopías nos ayuda a entender mejor la naturaleza de estos cristales, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, también podemos usar ese tipo de cristales para transferirlos a otros sustratos y entonces ver cómo cambian las propiedades de fotoluminescencia de acuerdo de lo que les platicaba en un inicio, ¿no? Muy bien, entonces miren, una de las cosas que podemos notar, ¿no? Es que para un pequeño cristal que está del orden de 5 micras por lado en este hexágono, puede tener, si se fijan aquí, unas zonas como claroscuras. Ya no veo el mouse aquí, ¿no? Y entonces, estas regiones, por ejemplo, por medio de una técnica que se llama microscopía Raman confocal, ¿no? Pueden lograr ver el espectro en una región del cristal en un campo del orden de micras y ver, por ejemplo, cómo afecta el paso de una bicapa a una tricapa. Esa dinámica de entender los defectos dentro de un sistema laminar son de mucho interés en la física. Y aquí sí quisiera explicarles un poquito de qué va eso. Así como crecen cristales de forma capa por capa, también se pueden generar, como en algunas estructuras, ciertos escalones que son como una escalera, digamos, de caracol, ¿no? O sea, que se le llaman defectos de estructura de tornillo. O si nosotros lo que queremos es que estas capas de cristales estén una encima de otra, ¿no? También es importante cómo una capa arriba de la otra puede rotar, ¿sí? O sea, si tengo un ángulo de rotación de una de estas capas arriba de la otra, entonces conservar ciertos ángulos de simetría entre los átomos de arriba y los átomos de abajo pueden coincidir en un selector, digamos, de longitud de onda, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente importa que una capa esté arriba de otra con un cierto comportamiento electrónico, sino que si se aprovecha el ángulo en cómo cae una capa con arriba de la otra, también puede ser un nuevo grado de libertad y eso se traduce en una matriz de ceros y unos en un nuevo elemento de simetría que se puede aprovechar para el dispositivo electrónico. Entonces nosotros podemos ver precisamente en nuestros cristales esas capas, ¿no? Cómo está una capa arriba de la otra. Y una de las cosas que nos llamó la atención y que llama ahora la atención es que el efecto que causa que una capa esté rotada con respecto de otra genera ciertas rugosidades en la superficie, como si fuera una especie de sábana o servilleta que cuando le das un cierto ángulo de torsión genera unos ciertos canales de rugosidad que se pueden apreciar en esta micrografía. Algunos de las personas que trabajan en esto coinciden en que estos canales igual y también se pueden controlar para hacer una especie de guía de onda local, pero a mí se me hace que eso ya es demasiado control dentro de la estructura y sería
cosa del más a futuro, ¿no? Pero lo que nosotros sí podemos ver es que al transferir por medio de métodos químicos estas capas, ¿no? A otros sustratos, ¿no? Estamos en la etapa en la que muchos de los defectos o muchos de los materiales, al pasarlos de un cristal en bulto a otra superficie, pueden tener contaminación o se pueden tener burbujas de aire o cosas de entre una capa y otra. Entonces, como les decía, el método químico para hacer lo que en un inicio se veía como una caricatura de poner una capa arriba de la otra, no es tan sencillo por todas las implicaciones de escala que puede tener esto. Pero les puedo enseñar aquí, por ejemplo, cómo en esta micrografía tenemos justamente un material puesto arriba de otro en cristales del orden de micras, ¿no? Y una vez que un cristal está dentro del otro, ustedes alcanzarán a ver una región como de intersección, como en un diagrama de Venn, cuando los dos diagramas están en la zona sombreada. Entonces, bueno, estas regiones, ¿no? Que son regiones de interacción, se pone aquí unos contactos eléctricos, se ponen los contactos eléctricos del lado del otro cristal que está en la parte de abajo, este cristal está en la parte de arriba, y esta es la región de interacción entre los dos cristales. Esa es una estructura tipo N y tipo P, o sea, esto es un diodo hecho, pero con capas, que cada una de estas monocapas es del orden de 3 átomos, o sea, es un diodo de aproximadamente 6 átomos, ¿no? Lo interesante es que para las escalas en que nosotros lo estamos viendo, pues vemos un gran plano de micras, por eso nos lo permite ver en un microscopio electrónico. Pero la región tenue que está aquí es una región más gruesa, porque es la región que tiene la capa de abajo y la capa de arriba, ¿sí? Entonces, esta micrografía, obtener una capa arriba de otra, si ustedes ven por la simetría trigonal o de los triángulos, ¿no? Pues esto puede caerte en un cierto ángulo con respecto a la malla de abajo, ¿sí? Y entonces se ha demostrado pues que cuando tienes este tipo de efectos, por ejemplo en el grafeno, que tienes una red hexagonal de abajo y una red hexagonal arriba, y las rotas a ciertos ángulos, se generan lo que le llaman patrones de Moiré, que son patrones electrónicos de claros y sombras que se deben pues a la interacción en este caso de la longitud de onda electrónica en el grafeno, ¿no? Y sí, trabajos reportados de otros profesores, como el doctor Jarillo Herrero, han demostrado que hay un ángulo mágico en el grafeno, le llaman. Le llaman ángulo mágico porque resulta que hay un ángulo o ciertas simetrías angulares para la red hexagonal en donde los electrones de la capa de abajo a la parte de arriba son mucho más rápidos, digámoslo así, que a otros ángulos. Entonces, seleccionando el ángulo, tú puedes hacer también un efecto de conductividad eléctrica en este tipo de material. En el caso de los dicalcogenuros de metales de transición, como son capas de 3 átomos, es mucho más difícil entender ese efecto. Si ustedes tienen, por ejemplo, una capa arriba de otra y digamos localmente un átomo de abajo se ve con el de otro con con una cierta distribución de distancias, ¿no? Cuando está en una diferente configuración, pues la energía de intercambio entre los electrones del átomo de abajo y el átomo de arriba, pues también va a cambiar y entonces se van a generar zonas que dependen del tipo de acomodo de los átomos. Nosotros en el laboratorio diseñamos un sistemita que es un sistema de dos vaporizadores de cristales para que ese vapor crezcan cristales en estas porta cristales, digámoslo así. Y por medio de este tipo de experimento lo que tratamos de hacer es simular los efectos termodinámicos o reproducir los efectos termodinámicos de un reactor CVD, pero en una región más local, más controlada, en donde nosotros podemos tener con parámetros de temperatura y de corriente eléctrica mayor control a la manera de crecer esos cristales y poder ver cómo jugar con los defectos para que crezcan diferentes ángulos entre una capa y la otra. Y pues los resultados que obtuvimos para diferentes regiones térmicas, las estructuras estas que les llamamos
eh, nanolechugas, ¿no? O sea, son como esferas, si se fijan, que las esferas pueden tener diferentes diámetros dependiendo de las regiones de temperatura, pero estas esferas a su vez están compuestas de láminas de cristales hexagonales, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos reproducido estos experimentos para hacer rayos X y ver que las estructuras siguen siendo estructuras cristalinas del material que nosotros conocemos como el disulfuro de molibdeno, pero no logramos explicar, por ejemplo, cómo es que ese gradiente de temperatura hace que cambien los diámetros, ¿no? Y hace que cambien, por ejemplo, la compactación entre los diferentes tamaños de las bolitas, ¿no? Y eso, pues, hacer un modelo matemático que describa ese crecimiento de acuerdo a la temperatura puede ser algo muy interesante, porque hablaría precisamente de la formación de cristales entre capas, ¿no? Bueno, una vez que nosotros tomamos estos cristales, digamos, los crecemos en superficies, necesitamos también tener micropuntas para poder hacer como una especie de multímetro que llegue a esas regiones de micras de los triangulitos y poder hacerles medidas de corriente contra voltaje, tal cual como le harían a un circuito en un protoboard, ¿no? Claro que los órdenes de la corriente es de mayor sensibilidad, estamos en el orden de los nanoamperes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pequeñas variaciones no significan nada para los dispositivos que se utilizan comúnmente en electrónica. Pero si estamos hablando de una escala muy pequeña y tienes el grado de sensibilidad de ver estas variaciones, pues entonces, si tomamos en consideración que estamos hablando de capas muy delgadas, pues entonces quiere decir que los efectos sí son visibles, aunque sean en escalas pequeñas. Aunque algunas personas aún cuestionan, ¿no?, este tipo de experimentos, porque a estas escalas lo que mejor funciona es hacer espectroscopías. Pero nosotros hemos hecho diferentes mediciones de corriente contra voltaje y hemos reproducido curvas parecidas a los de diodos, que antes le llamaban diodos de metal semiconductor, ¿no? En donde el comportamiento viene de la punta metálica del tungsteno, que son estos triangulitos que ven aquí, con unos pequeños triangulitos cristalinos que crecen aquí abajo. Bueno, todo esto nos valió poder publicar un capítulo de un libro que se llama, es un compendio que se llama Métodos Químicos de Nanomateriales, ¿no? Y aquí nosotros participamos en el método de síntesis de este tipo de cristales en el capítulo 9, ¿no? Ahí si quieren buscarlo en la red, pues ahí están. Y bueno, otra de las publicaciones las hicimos en colaboración con un grupo de investigación de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos y la Universidad de Binghamton en Nueva York. Ya para terminar, me gustaría darles una pequeña miscelánea de que estos cristales o estas bicapas cristalinas, ¿no?, tienen una razón de interactuar con la fibra óptica, ¿no? Aquí, por ejemplo, nada más a grandes rasgos me gustaría mencionarles que al menos hasta el 2016, ¿no?, en un artículo que aquí muestro la referencia, podemos hablar de lo que le llaman el mapa de las telecomunicaciones ópticas, ¿no?, y de los tipos de fibras más utilizados o que se usan para transmitir datos a través del tiempo. Haciendo aquí, por ejemplo, notorio que al menos en el 2016 que estaba este artículo, las transmisión de los datos, ahí se alcanza a ver, eran del orden en distancia, ¿no?, de 100 gigabytes por segundo y se podían mantener hasta por 10.000 kilómetros, ¿no? Este tipo de fibras pues son la tecnología que se utiliza para transmitir los datos a través del mar, ¿no?, y cómo conectan el internet del mundo. Y nada más así por hacer notar esto, decían que los problemas que tenían es que existen, ¿no?, aquí lo mencionan, experimentos en donde utilizando fibras de 12 núcleos pueden alcanzar el del orden de los petabytes por segundo y mantenerlo alrededor de, aquí mencionan experimentos de exabytes
por kilómetro a un nivel de 7.326 kilómetros, ¿no? Esta no creo que se alcance mucho a leerlo para los que están aquí, pero está la referencia. Y lo único que trato de mencionar con esto es que, como inicié esta presentación, ¿no? Hablaba de fibras ópticas o de fotodetectores basados también en la tecnología del silicio, que pues son, aquí se ve por ejemplo un wafer con muchos fotodetectores, ¿no? Y lo que mencionan ahí es que para este tipo de tecnología o para la tecnología del silicio, ya la emisión de la luz y la detección también empieza a ser muy ineficiente. ¿Por qué? Pues porque al ir haciendo los dispositivos cada vez más pequeños, la Intel, ¿no? Va haciendo transistores del orden de 5 o 7 nanómetros por ahí. Y entonces están empezando a llegar a un régimen en donde las interacciones cuánticas del mismo dispositivo estorban, digamos, para las medidas electrónicas que tiene el material. Entonces llegaron en la ley de Moore a un límite inferior de la construcción de estos dispositivos y entonces necesitan materiales emergentes que ayuden a sustituir para hacer dispositivos más pequeños o nuevos mecanismos físicos o en otro caso nuevas arquitecturas, diferentes acomodos de los materiales semiconductores que pueden auxiliar a hacer estos dispositivos cada vez más pequeños. Y pues esa es la idea detrás de los nicalcogenuros de metales de transición, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya para el año 2015, donde está esta revista, estamos hablando de que todavía el silicio y en la actualidad pues siguen siendo los diferentes cristales que se utilizan para medir las detecciones. Y en este gráfico, ¿no? Lo que les trato de decir es que el número de componentes por unidad son del orden de 10.000 componentes en un chip, ¿no? En este caso, componentes, por ejemplo, de fosfuro de indio, ¿no? Bueno, ¿y qué son o cómo se combina, ¿no? Esta idea de las transmisiones de petabyte por segundo, que fue con lo que les empecé platicando, con respecto a los chips de semiconductores, ¿no? En este artículo, ¿no? Que sale en, si no me equivoco, a ver, híjole, no tengo el año, pero es más reciente, hablan de que se pueden transmitir o se puede demostrar que se puede transmitir 1.84 petabytes por segundo con fibras del orden de 37 núcleos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en esta referencia, ellos dicen, ¿no? Que con un arreglo muy particular de fibras, ellos tienen un arreglo muy particular de fibras, haciendo, digamos, combinaciones de diferentes estructuras de multiplexores y emisores de luz, etcétera. Lo que los compañeros aquí de óptica tienen mucho conocimiento, son expertos en ir modificando cómo pueden transmitir diferentes señales en longitudes de onda para diferentes medios a través de arreglos ópticos, ¿no? O sea, los arreglos electrónicos para la transmisión de datos, ¿no? Están muy avanzados, ya existen, pero el limitante en el orden de detectar señales muy pequeñas tiene que ver con la fabricación de los dispositivos, ¿no? Y bueno, en general, si combinamos, ¿no? Estas tecnologías de las fibras que son muy, muy delgaditas, ¿no? Y que por pequeñas zonas pueden transmitir luz y esa misma luz la pueden recuperar del otro lado, pues entonces podríamos, y esa es la idea, ¿no? Utilizar estos detectores de bicapas de bicalcogenuros de metales de transición para ver cómo podría ser el efecto de que a lo mejor uno de esos cristales estuviera pegado a una región muy pequeña de una de estas fibras ópticas, ¿no? Y bueno, como dicen por ahí, ¿no? Cuando se te ocurre una idea, ¿no? Que hay 10 chinos trabajando en ello, ¿no? Entonces, haciendo un chiste, ¿no? De que
todo esto pues tiene una gran repercusión en en la, en la comunidad científica que se dedica a tratar de buscar nuevas maneras de establecer tecnología. Y bueno, quisiera cerrar con que eso ya aquí en un artículo de Nature Photonics, ¿no? Ya están utilizando utilizando vidrios tienen de naturaleza elementos de calcogenuros para arriba de esos vidrios, ¿no? Mandar las señales de luz y acoplar grafeno a este tipo de vidrios y ver cuál es el efecto que tiene. Simplemente que la presencia del grafeno esté, digamos, justo a un lado de la fibra de la fibra de la guía de onda, ¿no? Y bueno, resulta ser que sí, resulta ser que dependiendo de la posición en la que está el cristalito de grafeno, cuando ustedes mandan la luz, pueden tener diferentes efectos de polarización. Entonces, eso es bastante, bastante interesante, ¿no? Esto eh, se publicó recientemente, aquí tengo la referencia, este es del 2018. Entonces, bueno, ahora para aquí ven, por ejemplo, en este artículo, no se alcanza a ver, pero esta estructura es una estructura de uno de estos vidrios que tiene aquí un pequeño cristalito y estos son las medidas de las señales de diferentes longitudes de onda contra transmisión y cómo se va perdiendo la señal en decibeles para diferentes valores de longitudes de onda en una guía de onda de estos materiales. Entonces, el interés pues está en el aire, ¿no? Los materiales cristalinos de dicalcogenuros ya están empezando a interactuar con la tecnología de fibras. Y nosotros propusimos en un artículo que enviamos recientemente cómo podrían ser esas arquitecturas utilizando los dicalcogenuros crecidos calcogenuros de metales de transición en estructuras de fotodetectores, ¿no? Y esto es como un imaginario, ¿no? O sea, si ustedes tienen diferentes configuraciones o diferentes arreglos de bicapas, ¿no? De grafeno o de diferentes materiales 2D y van modificando, digamos, poco a poco esas arquitecturas, pues entonces tendrán dispositivos que tienen diferentes tipos de naturaleza. Entonces, restringiendo, digamos, las posibilidades de lo que se puede fabricar en bicapas de dicalcogenuros, poniendo contactos metálicos y en un sustrato de silicio que es representado por la plaquita morada, ¿no? Entonces, nosotros proponemos que cada uno de estos dispositivos va a tener una diferente naturaleza o un diferente mecanismo de interacción físico entre la luz y el fotodetector. Y para poder trabajar con ello, pues estamos trabajando en un microscopio que nos permita ver esos efectos. Y bueno, aquí tenemos los primeros resultados, los mostramos aquí en el Congreso de Física del año pasado, en donde tenemos un acoplamiento de un microscopio STM y eso que ustedes ven aquí son los cristalitos que estamos viendo por ahí. Entonces, pues ahí va, ¿no? Eh, ya sé que la lámina que sigue es la de las conclusiones, ¿no? Valores de operación y estas cosas, pero eh, pues ahorita lo que me gustaría decirles es que del trabajo que llevamos en el laboratorio, ya hemos trabajado con estos sistemas que están en amarillo, sigue trabajar con estos sistemas que están en azul y la idea es combinarlo ya con este tipo de materiales que están acá. Y bueno, estas son conclusiones del laboratorio. Yo quisiera dejarlo hasta ahí. Y bueno, me gustaría abrir a preguntas si es que tiene alguna. Por ejemplo, nada más un poco, algunos de los problemas a los que se enfrentan, digo, con las configuraciones y eso, ¿no? Sí. En los que estás interesado, digo, para abrir aquí la duda de la gente que hace ese tipo de cosas, para que se pueda acercar contigo, ¿no? Tú tienes algunos problemas. Digo, bueno, se pueden plantear algunos de estos problemas. Obviamente, las configuraciones, muchas de las estas, Sí. desde más de más para el resto de tu
Sí. Pero nada más para que quede claro eso, ¿no? Si podés platicar o un comentario final. Claro, bueno, en cuanto a la cuestión del estado sólido y de las propiedades de los cristales individuales, ¿no? Pues todas las propiedades de esos materiales ya vienen de alguna manera en estudios de tablas, en estudios teóricos, ¿no? Se puede conocer, digamos, band gaps, si tienes tablas de, digamos, a qué material le pertenece cada valor derivado de estudios teóricos del estado sólido, ¿no? Pero aquí con lo que estamos jugando es combinaciones y permutaciones, ¿no? De lo que serían bicapas, tricapas, capas rotadas angularmente. O sea, son problemas matemáticos que tienen que ver un poco con la combinatoria, si quieres verlo así, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos simulaciones con los datos que ya existen y los asociamos a una, por medio de un programa de cómputo, ¿no? A usar una herramienta matemática que nos ayude a determinar cuál de estas estructuras, digamos, sería más estable para formar un transistor, podríamos encontrar, teóricamente, cuál sería el mejor diseño de transistor que puede existir en el futuro basado en este tipo de tecnologías. Y ese es un problema computacional de matemáticas del tipo de optimización. Voy a pasar a leer el reconocimiento. El Centro de Investigación Científica y de Educación solo presenta reconocimiento al doctor Alejandro Fajardo Peralta por impartir el seminario Tecnología de Materiales 2D aplicados en optoelectrónica y fibra óptica. Firma el doctor Pedro Filiberto López, coordinador de posgrado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.